tiene que ver en la forma en que Andrés Manuel comunica su discurso hacia la gente. El tema de las mañaneras yo creo que revoluciona la política y apenas pensaba un poco en ese sentido. Las mañaneras que empiezan a las 7 de la mañana y luego Ujú. terminan, pues a veces hasta las 11 se han Sí, extendido, van marcando una agenda nacional. Los medios, todos los comunicadores, empiezan su día viendo la mañanera, ujú. porque saben que de ahí se desprenden los temas que van a marcar la agenda nacional. Eso no permite que haya intereses de, sobre todo, algunos medios que tienen intereses ahí ocultos, de poner ellos la agenda, ¿no? La pone siempre el presidente, él ha marcado la tendencia en estos 6 años. Y son de lunes a viernes, pero el fin de semana todavía se va a supervisar obras, todavía se va a hacer eventos donde va a atender sectores específicos. Y esa es yo creo que una herencia, esta forma de hacer política, de tener esa cercanía con el pueblo, de que también los opositores puedan entrar a las mañaneras y cuestionarlo ahí públicamente y en vivo, genera una nueva forma de hacer política, ¿no? Ahora, yo decía que Andrés Manuel pues representa un movimiento que lleva su nombre porque es el movimiento obradorista. Ujú. Sin embargo, el obradorismo es algo que se viene construyendo y que es la conclusión o digamos la continuidad de muchas luchas históricas y que también ha generado que la población se sienta dignamente representada. Eso me sigue maravillando, cómo la gente siente una cercanía con el presidente. Idea que siempre ha marcado el presidente de que por el bien de todos, primero los pobres, ¿no? Que realmente se ha visto ejecutada de una manera magistral, porque sacar a tanta gente de la pobreza no es algo sencillo. Es algo que no se veía en Latinoamérica y en el mundo, yo creo desde a lo mejor Lula da Silva, ¿no? Y que finalmente es por donde debería ir la política, porque la política solo es virtuosa cuando se pone al servicio de los demás. Estas también son palabras de Andrés Manuel. Y ese legado y ese compromiso con el pueblo mexicano es lo que va a definirlo como lo que yo insisto que es uno de el mejor presidente de la historia contemporánea. Supieron que venía Adrián Barreto y empezaron a escribir desde temprano. ¿Cómo estás, Adrián? Hola Alejandro, muy bien, pues emocionado, ya tenía un ratito que no nos veíamos Ya y tenía siempre es un gusto rato. venir. No, es que te tuvieron muy ocupado con lo de la campaña. Sabemos que eres uno de Sí, los fieles de la balanza al momento de estructurar una campaña de seguimiento. muchas gracias Alejandro. Pues sí, estuvo bastante activa la campaña y no te creas, también pasando la campaña, pues hemos tenido bastantes actividades para darle seguimiento a lo que ya el pueblo de México nos dio en las urnas, ¿no? Que fue Ujú. pues un voto enorme, mayoritario, yo creo que hasta cierto punto inesperado, porque sí sabíamos que íbamos a ganar, pero no sabíamos que íbamos a ganar de esa manera, ¿no? Y eso es el reflejo de cómo se ha comportado la sociedad y cómo hay un apoyo popular hacia el proyecto de la Cuarta Transformación. Es como este voto de confianza para Andrés Manuel López Obrador. Sí, tanto para él como para Claudia. Digo, fue muy sabio el presidente al ceder el bastón de mando de todo un movimiento, porque el movimiento obradorista, pues ni siquiera es nada más Andrés Manuel, es del conjunto de muchos movimientos de izquierda, de Ujú. una lucha histórica, y el ceder así como tal el mando representa una carga muy grande y también una responsabilidad enorme para quien recibe este bastón de mando. Dijo el presidente hoy en la Ujú. mañana, se termina el periodo, se termina la administración López Obradorista y todos aquellos que achacan este tema de la dictadura eh, están equivocados en función de que y lo dijo y parafraseó el presidente, lo que dijo hoy en la mañana era, para tener una dictadura es necesario un dictador. Y dice, Así es. entonces, y yo ya me voy. Entonces, ¿de dónde sacaríamos una dictadura? Sí, bueno, desde el 2006 se ha dicho que Andrés Manuel era un peligro para México, que nos iba a convertir en Venezuela, ¿no? Que Ajá, íbamos en camino, que el dólar se iba a ir a 30 pesos, sí. que iba a haber represión en todo sentido. Y pues son cosas que no se han visto. O sea, la derecha sigue haciendo alusión a un fantasma que tiene que ver con esas, pues digamos, formas de gobierno de izquierda que a lo mejor han sido un poco más radicales en su transitar o que han tenido
otros contextos internacionales. Ujú. En México, la verdad es que creo que, y eso me emociona mucho de lo que vamos a hablar hoy, el legado de Andrés Manuel, pues nos ha dejado en claro que las decisiones económicas, que la apertura a la voz del pueblo, la apertura a la crítica, lo hacen muy diferente que cualquier otro proyecto de izquierda a nivel global. O sea, lo hacen único y lo hacen muy especial, que justamente en México se está configurando una nueva forma de hacer política Ujú. y que estos fantasmas de la dictadura o este falso discurso de la derecha alrededor de que el poder tenga que ver con realmente un mandato popular, pues no tiene nada, o sea, no tiene un símil con cualquier otra realidad en cualquier otra latitud, ¿no? O Así sea, es. no somos Venezuela, no somos tampoco Dinamarca, con todo el respeto para mi querido presidente, pero pues sí somos México y un México que está superando problemas históricos gracias a un gobierno diferente. Se ha hablado pues de la salida de las personas en extrema pobreza, ya me parece el más reciente dato, Ujú. pues es de casi 10 millones de personas que han salido del rango de pobreza durante este sexenio. Aquí la Así es. pregunta es en ese Ujú. sentido entonces, Adrián, porque finalmente se decía que Andrés Manuel iba a destruir el país, que Morena era la dictadura que Ujú. eventualmente nos convertiría en Venezuela. Y aquí la pregunta pues, sería para ti como delegado de Morena. Ya Ujú. después de 6 años de mandato, porque este asunto ya se terminó, el mandato de Andrés Manuel López Obrador ya se está terminando, ya Ujú. somos Venezuela, Adrián. Pues no, todavía no, Alejandro. Somos, repito, un país completamente distinto y es más, a partir de que entró Andrés Manuel, al contrario, se han construido un montón de cosas. Se construyó el aeropuerto Felipe Ángeles, se construyó también, se terminó aquí para el Valle de Toluca hasta Santa Fe el tren insurgente, ¿no? Ujú. Se construyó el Tren Maya, el aeropuerto de nuevo en Tulum, se ha construido el corredor transísmico. Hay un montón de obra que eso también impulsa muchísimo la economía. Se sacó a casi 10 millones de personas de la pobreza. Ese es un hecho histórico y es algo de lo que va el proyecto de la Cuarta Transformación. Nosotros siempre lo dijimos, por el bien de todos, primero los pobres. Y creo que si el país está en un nivel diferente, porque hasta la politización que surge a partir de Andrés Manuel y a partir de que tiene decisiones que son controvertidas, pero que han beneficiado a la mayoría del pueblo, pues generan que el mexicano esté más involucrado, ¿no? Ujú. Que realmente haya posturas. Ahorita que leías los saludos y los comentarios, e incluso que escuchamos este comentario de alguien que hablaba sobre la gente de Morena de una manera despectiva, Ujú. pues también estaba ahí el chino, ¿no? De Santiago Tlacotepec, sí Así es es. Sí, de ajá, los de los floricultores. floricultores Sí. que siempre es muy atento aquí al programa, por lo que he tenido la experiencia, pues son dos puntos de vista diferentes, ¿no? Uno dice que vamos hacia una dictadura, que Ujú. llevan 6 años diciéndolo sin ninguna prueba, y el otro que viene pues esta comunidad que es floricultor, está hablando de un apoyo a la Cuarta Transformación. Así es. Ahora, no somos una dictadura que realmente estas dos voces se escuchan en un mismo programa, que tú no recibes tampoco una línea, digamos, de gobierno, que hay esa libertad de pensamiento, de expresión, de asociación, que ahorita incluso en torno al tema de la reforma judicial, hay gente marchando en contra y hay gente marchando a favor con completo respeto, sin cruzarse en un tema de agresiones. Es realmente expresar cómo si hay dos posturas de un México que sí está en una transformación, que está tocando pues fibras muy sensibles y que realmente está profundizando en las necesidades de la gente. Lo hablabas bien, casi 10 millones de personas saliendo de la pobreza. Pero aparte, ¿cuánta gente está recibiendo un apoyo de gobierno? Y Ujú. aparte tenemos cifras históricas de empleo, de inversión extranjera directa, de recuperar el valor del peso. Si bien ahorita
ha estado un poquito golpeada en estos Pues sí, días. esta semana bastante nervioso el Ajá. mercado, 20 pesos, Y, rompiendo la barrera de los 20 pesos por sí, dólar. y que también tiene que ver mucho con este discurso que nos han vendido, ¿no? De que vamos a una dictadura, van a controlar todo. Ujú. Y que no es así, repito, o sea, hay muchísimas pruebas de que no es así, de que no es nuestro proyecto ser Venezuela del Norte, que el proyecto es que a México se le respete como nación en cualquier punto del globo y que realmente es más, el mexicano tenga ese orgullo de decir que es mexicano, ¿no? De saberse con esa herencia cultural, que eso es algo de lo que nos había quitado el proyecto neoliberal que duró 30 años. Ujú. Ese entreguismo, esa falta de visión, esa falta de empatía con los demás mexicanos. Entonces, bueno, todo esto que se ha construido, todo esto que estoy mencionando, pues sí habla de que si hay un proyecto que es muy distinto, que todavía va por este segundo piso y que no va a parar ahí, que evidentemente la idea es que deje un legado y que deje toda una herencia de cómo hacer política, de por qué hacer política, de cuál es la esencia misma de un proyecto de izquierda mexicano, ¿no? Platicamos con Adrián Barreto, usted lo conoce, delegado estatal de Morena, uno de los invitados de mayor recurrencia en este programa, y ya me están reclamando que por qué no te habíamos invitado antes. Es que andaba trabajando Adrián y con la agenda que traía pues del proceso electoral y postelectoral, pues evidentemente los tiempos se complican, pero afortunadamente ya pudimos coincidir. De hecho, he de decirle, la entrevista estaba pactada para hace 8 días, pero fue de este Así lado donde es. finalmente ya no pudimos llevarla a cabo por los asuntos que ya habíamos platicado. Y quiero hacerte llegar los mensajes, Adrián, para que no nos reclamen, porque dicen saludos David de Barrios Tradicionales, saludos a Adrián Barreto, también buen día, saludos Alejandro Alejandre, he platicado con la gente a mi alrededor, coincidimos en decir sí a la reforma judicial, es necesario ir revolucionando, evolucionando como país y que se vea reflejado en nuestra Carta Magna. Saludos Adrián Barreto, nuestro líder, dicen, en la zona norte, saludos, nos da mucho gusto volverlo a escuchar en tu programa. También saludos al joven Adrián, que siga adelante con sus buenas acciones y sus ideales desde Ixtlahuaca. Te saludan también, Adrián. Hay un abrazo a todos, a Barrios Tradicionales, a Ixtlahuaca y obviamente a toda la zona norte de Toluca que le tengo especial Oye, afecto. que saludes a Tini, que dicen que tienes el apoyo de tu equipo y que te mandan las mejores vibras. Saludos a amigo Adrián Barreto. Un saludo, Timmy, y a todos los compañeros, muchos que están ahorita, este, pues en todos lados les mando un abrazo muy caluroso. Un buen líder siempre, dicen desde San Cristóbal. Saludos, Adrián Barreto. Saludos, saludos también a San Hombre, le Cristóbal. vamos a hacer la hora de Adrián Barreto, porque ya estoy viendo aquí pues una respuesta que siempre hemos notado desde el principio, Adrián. Sabemos de tu trabajo en campo, es decir, tú como delegado de Morena en el Estado de México has demostrado que el trabajo se hace allá en las calles, ahí en el campo, trabajando, caminando, tocando puertas y también pues explicando en primera orden de qué iba la 4T, ¿no? ¿De Así qué es. trata la administración López Obradorista que pues ya pasó? Y esto se cumple una vez más. Llega la administración pública, pasa el sexenio y termina. Eventualmente, pues así es la democracia en México y así son los tiempos. Hoy que ha terminado esta administración, después de haber presentado y representado tú a muchos jóvenes en el Valle de Toluca, particularmente con este discurso de presentación del proyecto López Obradorista, hoy que termina y que estamos en vías de iniciar un proceso también histórico, porque llega la primera mujer Ujú. a la presidencia de la República, ¿cuál consideras, Adrián, que sean estas herencias, no solamente una, porque yo creo que hay muchas Así herencias es. de Andrés Manuel López Obrador a la política mexicana? Pues una de las mayores y yo creo que de las que más complejidad muestran tiene que ver en la forma en que Andrés Manuel comunica su discurso hacia la gente. El tema de las mañaneras yo creo que revoluciona la política y apenas pensaba un poco en ese sentido. Las mañaneras que empiezan a las 7 de la mañana y luego Ujú. terminan, pues a veces hasta las 11 se han Sí, extendido, van marcando una agenda nacional. Los medios, todos los comunicadores, empiezan su día viendo la mañanera, ujú, porque saben que de ahí se desprenden los temas que van a marcar la agenda nacional.
Eso no permite que haya intereses sobre todo algunos medios que tienen intereses ahí ocultos, de poner ellos la agenda, ¿no? La pone siempre el presidente, él ha marcado la tendencia en estos 6 años. Y son de lunes a viernes, pero el fin de semana todavía se va a supervisar obras, todavía se va a hacer eventos donde va a atender sectores específicos. Y esa es yo creo que una herencia de esta forma de hacer política, de tener esa cercanía con el pueblo, de que también los opositores puedan entrar a las mañaneras y cuestionarlo ahí públicamente y en vivo, genera una nueva forma de hacer política, ¿no? Ahora, yo decía que Andrés Manuel pues representa un movimiento que lleva su nombre porque es el movimiento obradorista. Ujú. Sin embargo, el obradorismo es algo que se viene construyendo y que es la conclusión o digamos la continuidad de muchas luchas históricas y que también ha generado que la población se sienta dignamente representada. Eso me sigue maravillando, cómo la gente siente una cercanía con el presidente que no sintió, pues, desde que yo tengo memoria, ¿no? Ujú. Que realmente pueda ver al presidente en los eventos. Yo tengo que compartirte, ¿no? A mí me tocó verlo desde el 2006 en eventos y así. De repente a mí en el 2018 me toca hacer una valla humana porque sabíamos que la gente entraba y quería abrazarlo, quería tomarse la foto. Cuando llegaba Andrés Manuel al evento, la valla humana terminaba a Rebasada. 50, 60 Sí, metros de claro. donde empezaba porque sí sabía la gente que se podía acercar. El tema mismo de cuando hace la marcha del pueblo, que hay una foto histórica donde él está en medio de muchísima gente queriéndolo alcanzar, marca cómo esa cercanía trasciende pues un tema simplemente de una política gubernamental, es un tema ideológico, es un tema de proyecto, repito. Ahora, también está la herencia de que sí se puede hacer una mejor distribución de la riqueza. Se rompen muchos mitos, ¿no? Se rompe el mito de que si el salario mínimo aumentaba, se iba a haber una inflación desmedida, ¿no? Porque esa era la justificación de por qué no se subía el salario mínimo. Se rompe el mito de que el Estado es ineficiente. Se tienen obras en tiempo récord, muy bonitas, pero sobre todo bien hechas, ¿no? Se rompe este mito que hasta teníamos en la misma izquierda, ¿no? Que el ejército solo era un represor del mismo pueblo y al contrario se le pone al servicio de la población y es el gran constructor y de repente le dan poquito y termina haciendo maravillas, ¿no? Se rompe el mito de que como país no podíamos producir porque al contrario vuelve un tema de soberanía nacional, de retomar la producción de energía eléctrica, ¿no? De retomar el tema de procesar el petróleo con dos bocas. Ujú. Todo eso es parte de la herencia. La herencia, repito, es un proyecto político, es una ideología más de izquierda, nacionalista y a favor del más necesitado, ¿no? Y obviamente que yo sí, y lo digo, y a lo mejor los detractores de la cuarta transformación me van a decir de todo, pero sí creo que nos tocó un momento histórico de ver el mejor presidente que ha dado este país. O sea, Coincides con lo que él mismo buscaba, que lo manifestó el presidente en distintas ocasiones y lo dijo, cito textual, quiero ser el mejor presidente en la historia del país. ¿Lo logró entonces, consideras, sí, Adrián? yo creo que lo logró. O sea, desde Lázaro Cárdenas que no se veía un proyecto tan popular. Y aparte, Andrés Manuel va a dejar el cargo con, veas la encuesta que veas, arriba del 60, 70 o hasta 80% de aprobación, ¿no? Hay un clamor popular alrededor de él. Mucha gente se dice incluso más obradorista que morenista, ¿no? Repito, ese es el proyecto, ¿no? Morena tiene también un reto enorme ante sí, que es seguir las enseñanzas del presidente, porque Morena, si deja de ser obradorista, también se desfonda, ¿no? Ujú. Entonces tenemos que seguir con ese tema, esa es la herencia, ¿no? La herencia es que también ya no va a haber un pueblo que soporte tanto abuso. Ya no nos vamos a callar si el aumento al salario mínimo sigue siendo como en el periodo de Peña Nieto, a veces de 50 centavos, a veces de 5 pesos, ¿no?
ya no nos vamos a callar ante los abusos de ciertos líderes sindicales, porque también se democratizó el sindicalismo mexicano. Ya no va la gente a quedarse con el tema de que, bueno, que las grandes empresas no paguen impuestos, o de que, por ejemplo, hasta el tema del apoyo a las a las infancias, perdón, o a los adultos mayores no sea relevante. Nos decían en las elecciones, ¿no? Parte del discurso de la derecha era que, pues, votábamos porque recibíamos algún tipo de apoyo, ¿no? Y que ya éramos flojos porque con eso teníamos para vivir y no trabajar. El apoyo mayor que se da, que es el de adulto mayor, que solo se da por esa condición de ser adulto mayor, es de 6,000 pesos bimestrales. Yo le quiero preguntar a la audiencia quién vive con 6,000 pesos bimestrales, ¿no? Es un proceso de dignificación. Sin embargo, eso no quiere decir que sea el motivo absoluto para no votar, ahora, para votar, perdón, por un proyecto. Ahora, quien no conoce el país, pues puede decir que a lo mejor sí es un montón de dinero, ¿no? Uh-huh. Pero quien conoce el país, quien está consciente de lo que representa también esos 6,000 pesos, dice, ok, no alcanza para vivir, pero ¿cómo dignifica? Pero dignifica, ¿no? ¿Cómo ayuda? Y bueno, tampoco es como que te condicione. Digo, no conozco al momento una historia donde digan, oiga, le voy a dar su tarjeta del bienestar del adulto mayor, pero debe de votar de esta manera. Eso no existe un condicionamiento, hay que decirlo. Y para ello quisimos platicar con Adrián Barreto en su calidad de un joven líder dentro de la política mexiquense que nació como político dentro de las filas de Morena. Esto también lo hemos repetido en distintas ocasiones, sobre todo porque estamos ante esta generación de jóvenes que nacen políticos dentro de Morena. Esto es importante mencionarlo porque, pues, evidentemente hay clase política que se está moviendo, ¿no? En otros sectores. En los mensajes, buenos días, don Alejandro, ¿se puede? Claro que se puede, gracias a Dios. Martes, otro día de vida. Con respecto al mensaje de hace un rato, frente a los caminos que están pésimos, la culpa no la tiene Morena, quien tiene la culpa es el priismo. ¿Cuántos años estuvieron al frente? Nunca hicieron nada. Ahora quieren que nuestro presidente haga lo que el PRI no hizo. Claramente, pues nuestro señor presidente hizo lo que nos dijo. No tenemos nada que reprochar, nada que ver con Venezuela, y el señor presidente, nuestra próxima presidenta, contarán con nuestro apoyo incondicional. Mi opinión desde San Pedro Potla, la familia Martínez, siempre a la vanguardia informativa. Que Dios los bendiga. Gracias, fuerte abrazo, familia Martínez. El tema es justamente ese, ¿no? Hasta dónde la responsabilidad de unos y otros. Pero también es cierto que no siempre se le puede echar la culpa al pasado, Adrián. Y yo creo que ya en este segundo piso ya no tenemos ninguna excusa. O sea, sí hubo temas que yo creo que todavía tienen cierto pendiente. Entre ellos, sí hay un tema de, por ejemplo, la seguridad, ¿no? Lo ha dicho el mismo presidente. Sin embargo, la doctora Claudia ya no va a poder culpar al pasado, porque el pasado es el mismo dirigente nacional, ¿no? Entonces, yo creo que sí hay muchos vicios que todo mundo sabía que en 6 años no se podía acabar un proyecto, que esto, repito, es de largo aliento y que no va a alcanzar a lo mejor tampoco con los 6 años de la doctora Claudia, pero sí vamos a avanzar bastante. Hay un tema de infraestructura que sí tiene que ver con mucho abandono, pero que ahorita sí tenemos que asumir el reto, y yo creo que precisamente eso tiene que ver con la confianza que la gente nos dio. Uh-huh. Eso hablaba apenas con el presidente electo de Toluca, con Ricardo. Ricardo Moreno. Ajá, Toluca nos entregan un municipio hecho pedazos, ¿no? Sin embargo, vamos a tener que recurrir mucho a la creatividad y se va a tener que generar las condiciones para que se le responda a la gente. O sea, justo ya no tenemos una excusa, pero yo creo que la cuarta transformación ha dado muestras de que tenemos la capacidad también para hacer frente a los problemas. Yo no me imagino qué hubiera pasado en México si no hubiera pasado la pandemia justo en estos años, ¿no? A pesar de la pandemia se hizo un gran gobierno. Uh-huh. Cuando a nivel global muchísimos gobiernos terminaron perdiéndose o terminaron desfondándose o cayeron de la credibilidad en la población porque no supieron hacer frente a estos problemas. Que también sería un argumento, ¿no? No se logró porque pasó la pandemia. Así es. Y seguramente algunos defenderían esa posición.
pero yo creo que sería bastante injusto incluso con el gobierno que se terminó haciendo, porque creo que a pesar de, fue un gran gobierno y fue generándose un mejor ambiente para los mexicanos en general. Ahora, también creo que, repito, el siguiente proyecto, el de la doctora Claudia, tiene que ver con los mismos principios Ujú. y es de un calado distinto. Ahora entran las becas para todas las infancias, desde preescolar hasta preparatoria, ya va a haber, o sea, todos los niños de escuela pública van a tener una beca. Eso va a permitir que los niños no abandonen, Así entiendo. es. Sí, que eso ya ha caído también. Todavía no tenemos el dato preciso, pero a mí me encantaría tener el dato y cuando lo tenga, y Por si me favor, permites, vienes y lo claro que platicas. me permites, ajá, si me permites, yo estaré encantado porque el tema del abandono que había en prepa, yo sé que bajó muchísimo, ¿no? Ujú. Ahora imagínate si el niño va a tener un apoyo que aparte va a ser uno en preescolar, ¿no? Va a aumentar en primaria, va a aumentar en secundaria y va a seguir aumentando así en la prepa, que sí va a ser un incentivo para que sigan estudiando, ¿no? Que eso también va a combatir otro sector de la población que a lo mejor pues no es adulto mayor y no cabe en otros programas universales, Sí. pero pues que también requiere de esta redistribución que viene a partir de las políticas de la Cuarta Transformación. Ese y otros programas que trae Claudia. Ahorita te comparto que parte del trabajo terminando las elecciones no fue quedarnos en casa. El reclamo histórico es que siempre se gana una elección y que todos los que pertenecemos a un partido nos vamos a nuestras casas a descansar Sí. y diría la derecha disfrutar lo votada, ¿no? Pero acá no ¿No fue es así. así? Acá estuvimos haciendo asambleas. Empezamos hace 2 meses y medio más o menos, para informar a la gente de todos los programas que vienen, el programa de las mujeres de 60 a 64, las becas, la reforma al Poder Judicial, el aumento a los salarios, incluso la jubilación digna, ¿no? Todos estos temas que a lo mejor la gente sabía, porque también lo tenemos que decir, en campaña todo candidato de Morena sabía cuál era la gente. No estamos inventándonos nada nuevo a partir de que se llegó. La gente sabía y la gente que votó por Morena mayoritariamente sabía que se venía una reforma al Poder Judicial, sabía que se venían muchas reformas constitucionales para garantizar esta continuidad de la Cuarta Transformación. Pero el ir y explicarlas en territorio y escuchar también las necesidades de la gente va a robustecer este programa de gobierno, ¿no? Esta reforma al Poder Judicial que está en escena pública y que se convierte en tendencia en primeras planas de todos los medios de comunicación impresa de la República Mexicana, todos los noticieros, estamos hablando de esta reforma, pues forma parte, ¿no?, de la herencia López Obradorista. Sí, justamente, y porque hay que decirlo muy claramente, el Poder Judicial se repartía por un sistema de cuotas. Y entonces en este sistema de cuotas había muy poca transparencia de cómo y por qué tomaban ciertas decisiones los jueces. Yo ayer justamente, antier, perdón, comentaba con algunos compañeros jóvenes de la importancia de transmitir también a la juventud y que también salieran a las calles a manifestar un apoyo. Eh, los jueces y magistrados en primera, desde el inicio del sexenio de Andrés Manuel, se opusieron a perder muchos privilegios. Se opusieron a ganar menos que el presidente, ¿no? Y también se oponían a ciertos proyectos estratégicos. Uno de ellos, por ejemplo, el que buscaba que la energía eléctrica fuera, pues, mayoritariamente generada por la nación, o sea, Con tanto la privatización de la energía así eléctrica que es. muchos achacarían a Felipe Calderón, ¿no? Así es, y bueno, a Peña, porque ahí fueron desmantelando poco a poco todo nuestro sector energético. Obviamente Calderón le da un golpe muy fuerte al sindicato de Luz y Fuerza, pero, y bueno, éramos 100% dueños de la energía eléctrica. Y ahorita, cuando llegó Andrés Manuel, ya teníamos menos del creo que 40% llegamos a tener. Él presentó una ley de la energía eléctrica donde se buscaba tener control, es Ujú. decir, creo que era el 53%, Sí, la algo mayoría similar. siempre. Sí, para poder también controlar precios y para que también esto fuera un derecho universal. Y bueno,
esta ley, primero no la pasó la oposición, no teníamos los números, y luego en leyes secundarias que se intentó cambiar, lo tiró el Poder Judicial, ¿no? Así como también concedía amparos por el Tren Maya, así como también hubo un juez identificado por en reiteradas ocasiones devolverle impuestos, o bueno, más bien amparar para el pago de impuestos a Ricardo Salinas, ¿no? Y así hay un montón de acciones. Yo comentaba el tema de la niña de un juez de Tlanepantla que no supo decir en qué momento y en qué lugar fue abusada. Y entonces por eso liberan al abusador a partir de que ya había un peritaje que confirmaba este tipo de abusos. El día que encarcelan, más bien le dan la sentencia por narcotráfico a García Luna, a su esposa aquí le descongelan sus cuentas. Había veces que se atrapaba un narcotraficante y a los 3 días lo soltaban, ¿no? Haciendo muchas veces, o refiriendo la figura del debido proceso, ¿no? Ujú. Sin Sí, por embargo, fallas al debido proceso y así, se suspende todo. sí, pero, a ver, realmente ahí es donde también yo apelo mucho al criterio de la audiencia, ¿no? Si realmente el Poder Judicial estaba basándose en eso para liberarlos o estaba utilizando esos argumentos para justificarse en ese tipo de decisiones, ¿no? Ujú. Que también hay otras muy controvertidas. La misma Norma Piña, reuniéndose con el presidente del PRI, con Alito Moreno previo a las elecciones, buscando reunirse con el Tribunal Electoral. Entonces, el Poder Judicial, aparte de que no sirve para los intereses del pueblo, empieza a tomar partido político. Esto en general en América Latina ha servido para desviar proyectos de progresistas, ¿no? Para no llamarlos de izquierda. Y ahora lo que busca, bueno, y Andrés Manuel les dice, todavía él dice, pues ustedes presenten la reforma. Ujú. Ellos no quieren. Entonces avanza y se presenta una propuesta de reforma, que incluso se modifica. Una de las cosas que incluye es que los que están actualmente ocupando un cargo puedan contender a ese cargo. Y lo que dice esta reforma, y lo más importante, es democratizar este sistema, este poder judicial. ¿Cómo democratizar? Pues ahora va a haber elecciones para jueces y magistrados, donde se van a poder presentar. Es una mentira que cualquiera se va a poder presentar. Van a tener que tener sí una carrera, sí una experiencia, y ahí ya contender. La única forma de hacer campaña va a ser por redes sociales y todos van a tener cierto tiempo en radio y televisión para exponer su proyecto. Ahora, ¿por qué es importante? Es importante porque así el pueblo va a tener un involucramiento más directo en quién va a ser el representante ante el Poder Judicial. Va a poder exigir, ¿no? Ahorita la gran mayoría de los pobladores no, bueno, de México no conocemos quiénes representan qué, ¿no? Ujú. Eso va a generar que si hay esa rendición de cuentas. Ahora dicen, han acuñado un término que se me hace completamente así fallido, que es la dictadura de las mayorías, ¿no? La dictadura de la mayoría. Ajá, cuando el Vaya, concepto dictadura justamente se trata hace de todo lo referencia a contrario. todo lo contrario. Así es. Ahora, sí es controvertido y sí es un riesgo, sí. Sin embargo, La reforma al Poder la Judicial. reforma al Poder Judicial. Sin embargo, todos nos han dicho que es un riesgo, ¿no? Ujú. Andrés Manuel decían que era un peligro para México, que el tema de las pensiones, pues, nos iba a tener endeudados, etcétera. Es un riesgo en el sentido solamente de que no se aplique bien la reforma, ¿no? Pero ahí debería de haber una vigilancia muy fuerte. ¿Y quién la va a hacer? Pues el que decían antes que no se tocaba. El INE va a ser el encargado de llevar a cabo estas elecciones. Y el INE yo creo que ha dado muestra de sí una madurez muy fuerte. A pesar de que por un lado decían que no se toque y por el otro lado queríamos impulsar una reforma, pues también el INE sacó una elección y la sacó muy bien y todos fuimos testigos hace poco tiempo, ¿no? Ahora, también el proyecto de la derecha, tenemos que decir, ya está en una etapa de esquizofrenia total. Vemos a Pedro Ferriz diciendo que en un recuento ciudadano ganó Xóchitl y que sacó mucho más votos
llamando al narcotráfico a hacer un golpe de Estado, ese tipo de cosas, porque están en un estado de esquizofrenia que ellos mismos se han alimentado con mentiras que no se han cumplido, que obviamente alarma a la población. Y repito, ahora tenemos dos posturas que ya están en las calles. Sí es verdad que salió el Poder Judicial a marchar y que lo apoyaron algunos estudiantes de la Facultad de Derecho, que se celebra, eso es muestra de que hay un país democrático, ¿no? Que hay un país que puede expresar sus ideas. Pero también hay que decirlo, del lado de la izquierda también salieron jóvenes y también salieron a manifestar un apoyo. Y fue mucho más plural esa marcha porque finalmente terminó generando esa visión de que no todos los estudiantes están en contra y que tampoco hay un estudiantado que no esté a favor, ¿no? Es decir, si hay esas dos posiciones encontradas y al final, pues quiere decir, repito, que hay pluralidad, ¿no? Y que obviamente el pueblo está politizado y es lo suficientemente maduro como para discutir en las calles, como para expresar dos posiciones, pero al final la posición respaldada por una mayoría que lo expresó en las urnas, que sabía por qué votaba, pues es la de que las reformas van, ¿no? Y que estas reformas evidentemente atienden a que hay un retraso histórico en justicia, no nada más en la justicia del Poder Judicial, en justicia social, que eso es parte otra vez del legado de Andrés Manuel. La justicia social va avanzando y eso permite que se ganen espacios que veíamos totalmente perdidos, porque también hay que decirlo claramente, en el Poder Judicial, y esto no lo digo yo, hay estudios que lo dicen, había jueces o magistrados que tenían a 60 personas de la familia trabajando. Ayer saca Ignacio Mier un dato de que hay 16,000 familiares en el Poder Judicial y dice, y todavía hay otros 4,000 que son personas que a lo mejor pues ya se jubilaron los que los pusieron, pero también entraron por un tema de nepotismo, lo cual tira el discurso de meritocracia, de que si uno estudia mucho va a llegar y va a progresar. Puede ser, o sea, tampoco lo de mérito, pero son excepciones. Ajá, son excepciones a la regla. Y justamente en un poder de 52,000 personas que trabajan, que de esas 52,000, 20,000 sean familiares de los que lo dirigen, habla de que no es un tema de meritocracia, es un tema de nepotismo. Y claro que se tiene que reformar, porque si no se reforma no vamos a tener el acceso histórico que hemos buscado a la justicia, porque todavía el 96% de los delitos en México quedan sin castigo. Así es, eso es una realidad. Y platicaba recientemente con una persona que pues nos conocimos en el transporte público, hay que decirlo, y me comentaba que estaba preocupado porque íbamos a tener que tomar decisiones sobre un tema que no conocemos. Y dentro de esta misma charla me daba una explicación sobre el Poder Judicial que me daba visos de que evidentemente sí se entendía, ¿no? Y yo creo que muchas veces entonces no queremos reconocer lo que sí terminamos entendiendo eventualmente. Y será entonces una tarea de todos como mexicanos. Bueno o malo, bueno, también el tiempo mismo lo dirá. El asunto también es su efectiva aplicación, pero sin lugar a dudas, pues este plan C, que así le denominó Andrés Manuel López Obrador, es uno de sus herencias. Estamos cerrando la entrevista. Adrián Barreto, saludos. Que viva el mejor presidente de la historia contemporánea de nuestro país. Saludos a mi querido compadre desde Ciudad de Dios. Saludos, Adrián Barreto. Un saludo al compadre. Dicen Adrián Barreto, hasta la victoria siempre. Saludos, 722-615-1215. ¿Me permites mensaje de voz, Adrián? Sí, claro. Buenos días, Alejandres. Estoy escuchando la entrevista. Ojalá siempre hemos tenido confianza en el gobierno emanados de Morena. Pero que se deje ver un poquito más los resultados. Me refiero al Estado de México a un año de haber tomado posición la maestra Delfina, que confiamos en él y votamos por ella, pues los resultados no se dejan ver todavía, porque la mayoría de los corruptos que estaban
siguen dentro de las instituciones con sus puestos que tenían, así no va a poder avanzar. Saludos, muy buenos días. Dijo la maestra Delfina que no iba a haber despidos masivos, ¿no? Y que pues todos permanecerían en sus puestos, respetando la antigüedad y sus posiciones desde los gobiernos anteriores. Esta es una de las herencias, creo yo, también del López Obradorismo, ¿no? No solamente la primera presidenta del país, sino también la primera gobernadora del Estado de México, Adrián. Así es, pues tiempo de mujeres, Es el Alejandro. tiempo de las mujeres. Y yo creo que la maestra Delfina, igual, digo, yo acabo de decir, y a lo mejor caigo en una contradicción, que ya no podemos culpar al pasado. Sin embargo, la maestra Delfina sí lleva un año en gobierno y sí se encontró un aparato burocrático completamente inoperante, ¿no? Te lo digo de primera mano, hay muchos compañeros que han entrado a gobierno y se han enfrentado con vicios, pues muy de esa burocracia inoperante, ¿no? De esa burocracia que no permite que vayan los proyectos. Dicen, un elefante blanco que no sirve para gran cosa y que tienen que echar a andar. Esto le está costando trabajo entonces a la administración. Sí, y de todos modos yo creo que ya se ha visto un avance, o sea, todavía nos falta, yo apelo a que todavía le demos esa confianza a la gobernadora. Sin embargo, por ejemplo, hay un programa del que se habla muy poquito, se llama Caravanas para el Bienestar. Ujú. Es una especie de gobierno itinerante. Van a diferentes municipios y atienden temas de, pues, asesoramiento legal, de trámites de movilidad. Son como 20 trámites que se pueden hacer y se van generando en los diferentes municipios del Estado de México, ¿no? Se han echado a andar programas de mejora a la vivienda, de apoyo a pequeños empresarios, de apoyo a artesanos. Ahorita va a haber uno de apoyo en especie para emprendedores. Es decir, a lo mejor tú quieres poner tu estética. El gobierno te puede apoyar con cierto equipamiento. Muy bien. No te va a dar dinero, te va a dar los insumos para que pongas tu estética, ¿no? Yo creo que sí, de repente a uno como ciudadano le desespera no ver cambios más fuertes. Y también yo quiero aclarar que en el tema de la maestra Delfina, también este periodo de la veda electoral le restringió un poquito. Sin embargo, ahora otra vez la maestra Delfina va a operar con un congreso mayoritariamente de Morena y aliados y va a tener mucho más margen de acción. Yo creo que hay que estar muy pendientes de cómo se apruebe el siguiente presupuesto, porque ahí la maestra Delfina y los diputados de Morena tendrán que, bueno, y del Verde y del PT tendrán que darle esa mayoría para que ella opere completamente a favor suyo este programa de gobierno, ¿no? Entonces, decirle a los mexiquenses bajo estos parámetros que no nos desesperemos todavía, que lo bueno Así está es. por venir, que se va comenzando, que evidentemente no se puede echar siempre la culpa al pasado, pero definitivamente tras un año de esta nueva administración, pues también es cierto que no debemos de perder de vista este inoperante aparato gubernamental históricamente ralentizado, ¿no? En el que Así nos es. hemos visto inmersos los mexiquenses históricamente, empantanados los procesos administrativos del gobierno estatal. Y bueno, pues hay cosas que cambiar, mejorar para poder Así es. tener pues el resultado hacia afuera, ¿no? Sí, y bueno, también hacer con todo respeto el llamado a gobierno estatal para que pues también escuche estas necesidades de la gente, ¿no? Yo creo que otro de los legados de Andrés Manuel, que ya hemos dicho muchos aquí, es esa cercanía, ese atender las causas, ¿no? Y yo creo que gobierno estatal lo está haciendo. Sin embargo, pues si hay un reclamo de la población, pues debemos de escucharlo con toda humildad y ver cómo se puede solucionar, ¿no? Siempre, siempre. Así. Pues yo creo que es parte de esta mística.
Caray, 50 minutos después de la hora y créame que hablar de este tema, particularmente con Adrián Barreto, yo sé que nos ocuparía no un programa, varios, pero agradezco como siempre, querido Adrián, tu disposición para con este programa y más aún en este momento en donde tendremos que empezar a hablar entonces de estas herencias de esta administración López Obradorista. Dentro de lo ya platicado, ¿cuál consideras que es la más preponderante entonces? Pues yo creo que es esta idea que siempre ha marcado el presidente de que por el bien de todos, primero los pobres, ¿no? Que realmente se ha visto ejecutada de una manera magistral, porque sacar a tanta gente de la pobreza no es algo sencillo. Es algo que no se veía en Latinoamérica y en el mundo, yo creo, desde a lo mejor Lula da Silva, ¿no? Y que finalmente es por donde debería ir la política, porque la política solo es virtuosa cuando se pone al servicio de los demás. Estas también son palabras de Andrés Manuel. Y ese legado y ese compromiso con el pueblo mexicano es lo que va a definirlo como lo que yo insisto que es uno de el mejor presidente de la historia contemporánea y pues que finalmente está cumpliendo con esos preceptos que no se quedaron en un discurso demagógico, ¿no? Finalmente fueron puestos en acción y están mostrando unos resultados no solo para el pueblo de México, sino hacia el mundo de que el proyecto eh, que pone como eje central a los más necesitados es un proyecto exitoso y no es un proyecto ni que endeude ni que deje un país en ruinas, es un proyecto que realmente genera bienestar para la población. Adrián Barreto, delegado estatal de Morena, invitado especial de cabina de Cadena Azul FM 95.7 de frecuencia modulada, 100.5 de frecuencia modulada. Nos tenemos que despedir. Bueno, pasen mi saludo, dice arriba Barreto. Vamos por el distrito 26. Adrián tiene la preparación para la diputación para que lo contemple la ciudadanía. Acabamos de terminar el proceso electoral, ya te están destapando, Adrián. Sí, no, que se esperen tantito, faltan unos años. Falta un ratito, hombre. Y lo que sí, si me permites, Alejandro, Por también favor. mandarle un saludo a todo el movimiento juvenil que está con la doctora Claudia, que está con el licenciado Andrés Manuel, que hoy también están en las calles y están apoyando el tema de la reforma judicial. Los jóvenes, hay que decirlo, votaron mayoritariamente por la doctora Claudia. No fueron cooptados ni por otros partidos, ni están dormidos. Solo falta también otra vez que se les escuche y también a lo mejor falta un poquito retomar el ejercicio de ir a las calles y hacerse presentes. Pero ahorita hay ejercicios muy específicos donde ya nos manifestamos aquí en Toluca frente al Poder Judicial, ya nos manifestamos en Ciudad de México y el día de hoy también va a haber compañeros que van a estar en las afueras del Senado para que vean que sí hay ese apoyo y que no es como nos los quisieron vender, que los jóvenes están en contra de la Cuarta Transformación. ¿Por las manifestaciones de la UNAM, dices? Así es. Bueno, fueron de la Facultad de Derecho, porque ya abrirlo más a la UNAM creo que sí sería, pues no sería lo mejor. Pues. No es solamente de una facultad. Así es. Pues ahí está, Adrián Barreto, invitado especial después de un rato, ya lo extrañábamos, lo vamos a invitar más seguido porque los mensajes, pues así también lo exigen, algo que por supuesto que siempre será parte de este programa es escuchar a su auditorio y el auditorio pues sigue presentando este llamado a que nos visites pronto, Adrián, algo que evidentemente yo me sumo. No, yo encantado, Alejandro, como siempre, te agradezco mucho el espacio y es un gusto poder platicar contigo y con la audiencia que siempre es tan afectuosa con nosotros. Luego le platicaremos cómo es que nos conocimos con Adrián Barreto, que fue completamente circunstancial, incluso yo le puedo decir hasta accidental, porque establecimos una llamada telefónica, fue así, de bote pronto, él decidió que sí quería atender la llamada y así, de esas fechas al día de hoy y afortunadamente siempre tiene esta disposición con este programa, algo que yo estaré siempre agradecido con Adrián Barreto, uno de los jóvenes morenistas del Estado de México que están dando mucho de qué hablar. Gracias, Adrián. Hasta pronto.
Hasta pronto, Esta es tu Alejandro. casa. Gracias a Gracias. ti. Gracias al auditorio que nos acompañaron a lo largo de 2 horas y un poquito más de buena información. Como siempre, invitarle que permanezca, no le cambie, permanezca en sintonía de la radio más fuerte de México. Mañana en punto de las 8 de la mañana estaré con ustedes, si usted me lo permite, para seguir informándole puntualmente sobre lo que sucede en México, el Estado de México, Colima y el mundo, para que siempre esté a la vanguardia informativa. Mientras tanto y por lo pronto, muy buenos días, buena información. Hasta mañana. Rotativo Noticias sin filtro. En Cadena Azul